amigos? ¿Cómo están? Pero muy buenas noches. Todavía fresco, pero ya está como que aflojando. Son las 21:02 y la Dirección de Meteorología dice, según el reporte de su página oficial, que tenemos en este momento en Asunción 9,4 de sensación térmica y la temperatura va a estacionarse prácticamente donde está ahora. Vamos a bajar a 9 grados, sensación térmica como que 1,5 grados más bajo, tal vez 8 o 7 grados para la madrugada según el reporte de la Dirección de Meteorología. Hoy vamos a tener dos temas que no se tocan en principio, pero que son temas del día, sin duda ninguna. Uno es el estado de nuestra ciudad que cumple mañana 482 años. Le voy a pedir ya a Pedro que prepare para dentro de un rato, no ahora, el meme donde está don Juan de Salazar y Espinosa, fundador de nuestra ciudad, y don Mario Ferreiro, intendente de nuestra ciudad. Ya sabes, Pedro, de qué te hablo, ¿verdad? Para compartir con la gente lo que está recorriendo las redes sociales. Pero después, no hay problema. Y el otro tema que queremos compartir con ustedes, y lo vamos a hacer desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista médico, es lo que resolvió hoy la Corte Suprema de Justicia de la República del Paraguay, no, la Sala Constitucional, que puso punto final a una larguísima controversia sobre si la religión puede interferir en el cuidado de la vida. Y la Corte resolvió que no puede hacerlo, que el cuidado de la vida es superior. Y por tanto, por ejemplo, las transfusiones de sangre son obligatorias. Le guste o no le guste a los parientes del enfermo o al propio enfermo. La misma cosa después se va a extender seguramente a las vacunas y a todas las cosas que la ciencia proporciona para que vivamos todos mejor y más saludables. Y vamos a empezar saludando a nuestro compañero Osvaldo Cáceres, que tiene esta cuestión en carpeta. Hola Osvaldo, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Osvaldo, te pido disculpas, yo sé que vos estuviste ya laburando en Crimen y Castigo, pero qué grosso el tema de la Sala Constitucional de la Corte. Muy interesante porque deja un precedente. Vos sabés que no es tampoco un caso nuevo, pero ¿cuál es la diferencia en este caso? Que la Corte dice corresponde la transfusión de sangre. Hay que hacer prevalecer el derecho a la vida. Vos sabés que vamos a ir desglosando esto, Enrique, hay mucho de por medio, pero es un caso que, para darte una idea nada más, ya lo habíamos tenido, por ejemplo, cuando Patricia Blasco, la actual camarista electoral, era jueza del menor. Estoy hablando de los años 90. Yo no me acuerdo de eso, por ejemplo. Después me contás. Por supuesto. Lidia Barrios, el látigo de Asunción, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo están? Y muy triste. Yo estoy muy triste. Porque por el mañana estado de la ciudad. Es el cumple de mi querida Asunción, la fundación, estábamos celebrando. Y es un aniversario muy triste. Hoy ya tenía que haberse dado la serenata, pero bueno, por motivos políticos, por todo este accionar que es bueno también, ¿verdad? Ejercer la democracia, bueno, se suspende los conciertos de hoy, las celebraciones, que eran prácticamente lo único que tenía la Asunción para celebrar, porque no se puede celebrar la basura, no se puede celebrar los baches. Y también vamos a mostrarte en instantes cuáles son los regalos que tiene la administración municipal para la ciudadanía. ¿Cuáles fueron los regalos que hasta ahora en materia de obras dio a la asunceno Mario Ferreiro? Y pues bueno, obviamente hay que ver cuál es la reacción de la gente en su casa, si está feliz o no con estos regalos. Yo le invito a la gente, estimados amigos, a que sea solidaria con los que vivimos en el centro y dé una vuelta hoy o mañana por la Plaza de Armas de Asunción, la zona donde se fundó la capital de nuestro país, la capital del Paraguay. Pasen por la Plaza de Armas y cuando pasen por la Plaza de Armas, por favor, en nombre de todos los que vivimos en el centro de Asunción, acuérdense mal del intendente Mario Ferreiro y de otro sujeto que se llama Víctor Hugo Julio, el director de comodidad de la municipalidad, que es el culpable directo, el autor material de lo que ustedes van a ver cuando visiten la Plaza de Armas de Asunción. Tiene nombre y apellido y no está preso
está impune, está protegido, es el niño mimado de Augusto Wagner, concejal de Asunción, y del intendente Mario Ferreira. Eso es Mario Ferreira. Vamos a hacer un contacto, Osvaldo, con respecto al tema transfusiones. Primero quiero recordarles algo, acá me están retando ya. Nuestro WhatsApp, estimados amigos, a ver, poneme ahí el zócalo. El WhatsApp, si ustedes quieren hacer sus comentarios, 0971-444-200. Ustedes nos mandan el WhatsApp, lo vamos a poner en pantalla en un ratito más, ¿sí? María Liliana Recalde es hematóloga, hemoterapista. Ella es médica que va a ayudarnos un poquito a entender de qué se trata el asunto de la transfusión de sangre. No es que vos y yo no lo hayamos escuchado, Lía, no es que vos no escuchaste nunca transfusión de sangre, señor Osvaldo. Todos lo hacemos. Incluso participamos de repente en esas cadenas pidiendo justamente donación de sangre. Pero para ponerlo en términos técnicos y referenciar el tema que estábamos hablando con Osvaldo y la resolución de la Corte, queremos hablar con la doctora María Liliana Recalde. Está Carlos allá con ella. Carlitos, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Un saludo ahí a Osvaldo y a Lía. Sí, estamos en compañía ya de la doctora Lili Recalde, una profesional de vasta trayectoria que actualmente presta servicios en el Hospital San Pablo, para conversar de este tema que ya estaba dando el hincapié, Enrique. Las transfusiones de sangre pasan a ser obligatorias con esta resolución de la Corte Suprema de Justicia. Doctora, usted como profesional médica, ¿cómo toma esto que resolvió hoy la justicia paraguaya? ¿Tomo? Sí. Bueno, buenas noches. Hola Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, María Liliana? Yo leí la resolución y decía que primaba el derecho a la vida y que por ende lo cual es hecho descrito, eso en la ley de sangre, en la 3441, que está vigente desde el año 2008, en su artículo 24, donde dice claramente que en caso de emergencia vital. Ahora bien, la transfusión de sangre se tiene que hacer en caso de emergencia vital. La medicina en este campo es bien clara. Hay pacientes que están graves, hay pacientes que son urgentes, hay urgencias programadas que pueden esperar 24 o 48 horas, hay cosas programadas que pueden esperar más tiempo, y hay lo que se denomina emergencia vital, que si uno no hace un gesto en 15 minutos, ese paciente va a morir. Eso es un infarto agudo de miocardio, alguien que se cae en la calle y hace una hemorragia cerebral, un aneurisma, y si no se le intuba, si no se le asegura la vía aérea, en 3 o 5 minutos va a morir. Es decir, son emergencias vitales y son gestos que hay que hacer. Y en eso es muy clara la ley. Y cuando tenemos un paciente en un caso de emergencia vital, este paciente no se puede oponer. Es claro, no tiene la capacidad de oponerse. Entonces yo no veo por qué se tiene que reafirmar algo que ya está. Otra cosa que es interesante entender es que no todos los médicos, eso me aclararon los más jóvenes hoy día, nosotros no hicimos el juramento hipocrático, me dijo una vez una médica joven, y yo sí hice. Y ahí adscribo totalmente a ese juramento hipocrático donde dice que voy a poner mi arte y mi ciencia para salvar las vidas y que a nadie le voy a dar ni pesarios, decía en la época, abortivos, ni le voy a aconsejar, porque también sé cómo matarle a la gente tristemente, ¿verdad? Le voy a aconsejar algún veneno, dice el juramento, que acabe con su vida. Y que voy a respetar a mis mayores, a mis profesores, como si fueran mis padres. Bueno, parte del juramento. Y a mí me preocupa cuando nosotros médicos tenemos que acudir a la justicia para hacer valer el derecho a la vida, como si nosotros estuviésemos capacitados para hacer otra cosa más que pelear o ofrecer vida a nuestros pacientes. Y
Me asusta. A mí cuando el Estado empieza a decirme qué es bueno y qué es malo y a obligarme a hacer eso, a mí me asusta. Ahora, doctora, le pido unos segunditos, por favor, si puede colocarse el sistema de retorno, que Enrique Vargas Peña y los compañeros Osvaldo y Lía que están en piso van a hacerle alguna consulta sobre este tema. Ya te escucha la doctora Enrique. ¿Qué tal, María Liliana? Gracias por estar con nosotros, muy amable. Interesantísima la introducción que acabas de hacer. Ahora, a mí me queda claro que hay pacientes que están en estado de autonomía suspendida en términos de conciencia, digamos, pero que hay pacientes dentro del esquema de cuadros que estás presentando que tienen conciencia y autonomía para resolver una cuestión como esta. ¿Cuál es tu criterio en el caso de los pacientes que tienen conciencia y autonomía y que eventualmente te pueden llegar a decir, no quiero que me pongas la transfusión? Entiendo. Yo soy una gran defensora de la autonomía. Es decir, contra eso yo no puedo pelear. Y de hecho, lo que hemos perdido los médicos, tristemente, hemos ganado en tecnología, hemos ganado en ciencia, pero hemos perdido humanidad. Y ante todo, un paciente autónomo, como decías, yo tengo que hablar con él, tengo que pedirle qué quiere él para su vida. ¿Quién soy yo para imponerle qué es mejor para su vida? Hemos tenido, y en el caso te hago un paralelismo, hemos tenido pacientes, mujeres, que no tenían permiso de embarazarse por la patología que tenían, ya sea una patología cardíaca que estaban en lista de trasplante cardíaco inclusive, o pacientes con cáncer, mujeres con cáncer cuyo embarazo iba a empeorar su cuadro de cáncer. Uno, porque no podían recibir quimioterapia y probablemente morían. ¿Quién soy yo para prohibirle esto? Yo le tengo que decir, tenés este riesgo. Y una cosa que me enseñó un paciente que estaba sangrando. Este señor le gustaba mucho el rey Baco, ¿verdad? Ajá. Y sangraba. Sangraba porque tenía ya una cirrosis hepática. Y recuerdo también que vino el cirujano así, le dio tanta rabia y le dijo, yo te dije bien fulano de tal, que si volvías a tomar una gota, te ibas a morir. Y ahora te vas a morir, le dice, porque mira cómo está sangrando. Y él, todo así un poco ya casi ido, ¿verdad? Le dice, deco preveron va, le dice. Y ahí yo me dije, cierto, ¿quién soy yo para decidir sobre su vida y su muerte? Yo le tengo que dar todo lo que tiene mi ciencia para salvar su vida, pero no puedo pasar sobre su autonomía, sobre su derecho personalísimo de ser como quiere ser. Pero si ese derecho personalísimo solamente le va a perjudicar a esa persona, o le va a perjudicar o beneficiar. Claro, ahí viene, no es igual. Sí. María Liliana, una segunda cuestión, digamos, con respecto a la autonomía, que sí. Yo te la voy a plantear en el tema central que a mí me parece, pero que se aplica también a la transfusión, y te voy a explicar enseguida por qué pienso yo esto. Uno puede tener autonomía y plena conciencia para decir, no me pongas la vacuna antisarampionosa. Pero el problema en que no me pongas la vacuna antisarampionosa es que yo estoy generando un riesgo para toda la comunidad que está en contacto conmigo. Y por tanto, a mi juicio, muy particular, es que, por tanto digo bien, a mi juicio, el Estado, o sea, nuestra representación política, tiene derecho a decirle a esa persona, estimado, tu autonomía no llega hasta el lugar donde vos puedas hacer daño a terceros. Por tanto, te vas a poner la vacuna, aunque no te guste. Y entonces, plenamente de acuerdo. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, totalmente, porque esa autonomía personalísimo atenta contra la salud pública. Claro. Eso ahora, es otra cosa. Pero si yo me niego porque también me ha tocado a mí, y yo no he visto eso, que ningún médico haya acudido a un recurso de amparo o a la corte, a no sé quién, cuando me han faltado medicamentos
que atentan contra la vida del ciudadano y me faltan medicamentos que el Estado me tiene que proporcionar. Sí, categórico. ¿Y quién ha sido el médico que se ha ido a un juez a decir, oblíguenle al Estado a comprar o no sé qué? Entonces hay como una cierta, no sé, no entiendo, que alguien me explique por qué nos sentimos agredidos nosotros como médicos y tenemos que recurrir a la justicia para obligar a recibir un tratamiento. Estoy de acuerdo contigo, María Liliana, en lo que acabas de señalar. O perjudicar a una persona. Es diferente el tema de las vacunas. Si Claro. vos no te vacunas, No. sos el Ahora- portador de una enfermedad que le va a afectar a todo el mundo. Ahí ya no, tu autonomía personal, es decir, Claro. no podés ir más allá solamente porque a vos te... Pero te quiero compete eso, porque llevarte, Sí. Liliana, o sea, perdón, quiero conocer un poco Sí, tu posición, llevando el tema a la transfusión, pero te lo voy a plantear de otra manera. Cuando una comunidad religiosa, por poner un caso particular, establece como norma la no transfusión, esa comunidad religiosa está violando también la autonomía de los integrantes de esa comunidad. Es decir, le está impidiendo a los integrantes de esa comunidad tomar una decisión verdaderamente autónoma, verdaderamente personal sobre la transfusión de sangre. Y en consecuencia yo creo que el Estado sí tiene derecho a ir, el Estado, o sea, nosotros la sociedad, en rescate de la libertad de ese individuo y decirle, estimado, querido compatriota, sí tenés instrumentos para salvarte y es la transfusión de sangre. Creo yo que el Estado sí tiene derecho a eso. Sí, está bien, respeto tu opinión, pero nadie le obliga a nadie a ser de ninguna religión, ¿Perdón? en primer lugar. No, espera, María Nadie le Liliana. obliga a nadie a pertenecer a un... No. Si vamos por ese punto, y yo te voy a decir otro, vamos con la iglesia, las iglesias cristianas y fundamentalistas, ¿verdad? En donde le niegan a la mujer acceder a un aborto, aún a costa de su vida, aún a costa de su vida. Yo he tenido pacientes que son de ciertas religiones, que no quiero decir porque después no quiero que me hagan Judascay, ¿verdad? En donde siguen con un embarazo de altísimo riesgo, en donde la medicina dice, esto hay que sacar porque es de alto riesgo, no puede seguir. Y los médicos estamos como locos tratando de salvar ambas vidas. Pero es que esta mujer accedió libremente a esta religión y puede libremente salirse de ella. Yo creo que el tema de la etapa religiosa en el pensamiento humano es una etapas. Y si ese individuo, esa persona, ese paciente, porque yo no trato con una comunidad religiosa, yo trato con un paciente. Y me ha tocado pacientes, testigos de Jehová, y no voy a decir nombres porque no vale la pena, ¿verdad? Pero con quienes hablando claramente, explicando lo que yo tenía como médica para ofrecerles en ese campo y lo que ellos estaban obligados a guardar, digamos, no sé si un precepto, un mandamiento, no sé cómo le llaman ellos, una regla que tienen ellos, ¿verdad? Entonces ellos decían, y bueno, doctora, si no hay más nada, haga lo que usted sabe hacer. Y esa persona, testigo de Jehová, accedía a la transfusión porque yo no trato con la religión, trato con una persona. Eso nomás yo defiendo. Y defiendo, si yo no trato con la iglesia católica, yo trato con una católica, yo no trato con los evangélicos, trato con una evangélica, yo no trato con los musulmanes, trato con una musulmana o un musulmán. Ahí, eso nomás, yo quiero que se entienda bien, María Liliana, que volvamos a la humanidad. Una Sí. cosita última que quiero señalarte como elemento de debate, ¿verdad? Como elemento de debate. Lo que ocurre es que vos estás suponiendo que hay una capacidad de muchos seres humanos de tomar una decisión autónoma con respecto a un dogma religioso. Pero, si vos me permitís, vamos a usar la expresión técnica psiquiátrica del fenómeno religioso para mucha gente y se define como alienación. Y esa persona alienada no tiene autonomía.
Y para rescatar su autonomía es que el Estado tiene que decir, señor, acá usted tiene la transfusión, le vamos a proporcionar este método porque usted no está tomando una decisión autónoma, usted está suponiendo en base a una alienación que hay una prohibición para esto. Sí, muy interesante tu punto. Por eso digo, el tema religioso es un tema de evolución cultural de las personas, ¿verdad? Sobre ese punto también, muy atrás, ¿verdad? Pero creo que en la Edad Media o en la época de la Inquisición, no te voy a decir porque no soy historiadora, ¿verdad? Pero años, en épocas de bárbaras naciones, el Estado te imponía algo porque te consideraba a vos totalmente estúpido para entender que era bueno para vos. Y entonces así le dijeron a los de color, a mis antepasados le dijeron, o incluso a los indígenas le decían, esos no tienen alma, ellos no son capaces, entonces la vamos a hacer trabajar como burritos. Y salió Bartolomé de las Casas, sí tenían alma, había sido estos nativos americanos. Cuando uno le da, y vuelvo a defender, le da poder al Estado, no importa que yo esté equivocada, mi libertad está por encima de todo, yo defiendo eso. Mi libertad, que no sea ofensivo ni peligroso para la sociedad. Eso estemos en cargo. Pero cuando le damos al Estado el poder de decir, vení, vos pobrecito no entendés bien, por eso pues sos de esta religión, yo te voy a rescatar. No, señores, es decir, disculpame en eso, yo voy a disentir porque no podés vos obligarle, es lo que quisieron hacer. De hecho, sufrimos hasta ahora. Vinieron gente que tenían 1500 años más viejos que nosotros. Nosotros tenemos 500 y algo años de toda esta cultura occidental que vinieron a imponernos, una cultura judeo-cristiana. Y dijeron que no, que nuestros ancestros no estaban bien, esto de que sean démosle esto y pongámosle esto. Imponer algo, yo no puedo permitir que el Estado imponga algo sobre mi libertad de conciencia. Yo prefiero, como decía Voltaire, yo prefiero defender equivocación, pero que sea tu libertad libertísima, que elija eso. Voy a defender, aunque yo no esté de acuerdo con eso. Voy a defender tu opinión porque es tu opinión, tu libertad. La libertad del hombre es lo más grande que tenemos. ¿De qué te sirve a vos vivir cuando han violado tu libertad, tu conciencia? Yo no voy a querer vivir así. Disculpame que te diga. Vos sabés que, María Liliana, primero queremos agradecerte enormemente el tiempo que nos estás dispensando y todas estas reflexiones. Y segundo, solamente decirte a título de despedida, estamos de acuerdo en ese concepto maravilloso que vos tenés de la libertad. No hay ningún disenso, estamos 100% de acuerdo. Lo que creo que estamos en desacuerdo es en cuál es el papel del Estado en la defensa de esa libertad personal. Es la disensión que tenemos, pero sí hay que discutirlo porque evidentemente hay factores que hay que tener en cuenta para que la intervención del Estado en defensa de la libertad no termine lesionando a aquello que quiere defender. Estamos de acuerdo en eso. Mira, María Liliana, simplemente muchas gracias, y Carlos también muchas gracias por el esfuerzo de estar con nosotros en esta nota con la doctora Recalde. Muy amable. Osvaldo, Gracias. ¿escuchaste el tema? Sí. ¿Qué te pareció la reflexión de la doctora? Bueno, es una opinión que tiene que ver con su percepción de la cuestión, de que respeta. Ella va por el lado de que tiene que convencer al paciente que necesariamente es necesaria la transfusión para él. Y si no, bueno, es una cuestión que él decide. El Estado tiene otra respuesta a eso, es lo que dio hoy, o lo que conocimos por lo menos a través de la Corte Suprema de Justicia. Hay que decir, Enrique, que esto es una cuestión histórica porque son los testigos de Jehová los que se oponen a la transfusión de sangre, concretamente ellos. ¿Por qué se oponen? Porque ellos dicen que la Biblia señala eso de que la transfusión es similar a la absorción o a comer sangre y que la Biblia prohíbe eso. Citan textos bíblicos, pasajes bíblicos que hablan de la absorción o comer la sangre específicamente. Es más, ellos dicen de que hoy la ciencia da el mecanismo necesario para que no se llegue a la transfusión de sangre y de esa forma no se viole ese precepto bíblico que ellos de alguna forma reivindican. Ahora, ¿qué dice el Estado con relación a esto? Y al Estado le llega por el lado precisamente médico, porque a los médicos les llega
los pacientes y consideran que precisan de la transfusión de sangre. Y vamos a este caso específico de la corte. Sí. Le llega a IPS una persona, una mujer que precisa de urgente transfusión de sangre. Y fíjate cómo van los niveles de urgencia, dicho sea de paso. Se va al director de IPS y le dice a la jueza de Luque, Mafalda Cameron, le dice, tengo esta situación. Y esta persona me dice que no la puedo obligar, y sus familiares tampoco. Yo me pongo a una denuncia también, a pesar que la ley de transfusión de sangre me ampara en eso, pero yo no me quiero exponer a esta situación. Le llega a la jueza ve el trámite de urgencia que tiene por medio, porque este es un recurso de amparo, el recurso de amparo es urgente y debe resolverlo de inmediato. La jueza tampoco se expone ya a una situación que va a ir en apelación y va definitivamente Va a tardar tiempo. dilatar, se va directo a la corte, La jueza. la jueza. O sea, la jueza de primera instancia, ¿cómo es que dicen los argentinos? Hace un per saltum y Sí, llega a la corte. va en consulta, dice. El Código Sí. Procesal Civil establece esa posibilidad. Llega a la corte, a la sala constitucional. Y la sala constitucional lo primero que discute es si pueden establecer, si en consulta, el per saltum ese que vos Sí. decís para graficar nomás a la gente, pueden tratar el tema. La primera que habla, la propinante, es Gladys Vareiro. Y ella dice, se está tocando o estamos trabajando sobre una cuestión que fue derogada, porque la Constitución Nacional deroga ese trámite de consulta del Código Procesal Civil, por ende nosotros no podemos estar tratando este tema. Es una cuestión que se debe ir por las vías correspondientes. Le responde Eugenio Jiménez de Rolón, no, la ley nos ampara, la Constitución dice que podemos intervenir y que debemos prevalecer los derechos para el ciudadano, y cita el derecho a la vida, el derecho a la educación, a los derechos no denunciados, etcétera, etcétera. Y bueno, y después interviene el ministro Martínez Simón, Alberto Martínez Simón, y dice que concretamente se debe realizar la transfusión de sangre porque es la medida para precautelar la vida de esta persona. Con esto, la Corte Suprema de Justicia está diciendo ahora mismo, señores jueces, cada vez que tienen un amparo como este, vengan hacia nosotros. Nosotros vamos a resolver en ese sentido, le vamos a garantizar a usted cualquier tipo de Usted situación. pregunta una cuestión técnica, formal y técnica. Sí. ¿Pero acaso esta resolución no sirve ya de referencia para toda persona médica que se encuentre en el artículo 24 de la 3441? Sí, O sea, ya va a depender del juez. El juez puede decir, tenemos este precedente, Adentro. adentro ya. Adentro. Claro, porque, o sea, Pero ¿sabes qué es lo que te garantiza esto, Enrique? Y yo creo que van a seguir en este camino. Le van a apelar por el juez. le van a apelar. Entonces, en este caso ya no le pueden apelar porque la Corte ya te dijo. Ahora, ahí yo quiero plantear un poquito, porque a mí me parece interesantísimo el tema que planteó Lía. Vos que estás calladita, no sé qué pasa contigo. Que el tema que planteó la doctora Recalde, que es el tema de la autonomía. Y yo quiero plantear esto en los términos más neutros posibles, porque bueno, yo tengo una posición personal, digamos que yo no soy creyente, Sí. además creo que hay un problema ahí que tenemos que resolver los paraguayos. Entonces, para simplemente señalarlo, acá hay un tema, estimados amigos, que tenemos que definir con mucha corrección para no vulnerar la libertad del individuo, en la cual creemos los paraguayos en general y directa y específicamente en nuestro ordenamiento constitucional. Y es si un individuo que está sometido al dogma religioso tiene o no autonomía. Y yo honestamente creo, Osvaldo y Lía, y la gente que nos está viendo, que una persona que está sometida a un dogma religioso, y estoy usando la palabra dogma en su sentido más técnico, no tiene autonomía. ¿Por qué? Porque la definición de dogma, señor, señora, amigo, amiga, es clarísima y ustedes pueden buscarla en el diccionario. El dogma, estimados amigos, es una revelación que no se discute. No se discute el dogma de la virginidad de María. No está en poder de los cristianos discutir la virginidad de María, por ponerte un ejemplo. No está en poder de los cristianos discutir la infalibilidad del Papa en cuestiones de moral y costumbre. No está en poder de los cristianos discutir la Trinidad de Dios. ¿Tiene autonomía el cristiano con respecto a estas cuestiones? No la tiene.
¿Debe el Estado rescatar su autonomía en lo que corresponde al orden social? Sí lo debe. ¿Por qué? Porque el Estado está obligado a precautelar la libertad de esa persona. Y más todavía cuando la libertad supone un riesgo para la vida. En consecuencia, termino esta construcción, Osvaldo y Lía, por favor, diciendo lo siguiente. ¿Puede alguien venir en el año 2019 a decir legítimamente que porque Moisés dijo en el año 1500 antes de Cristo en el desierto de Sinaí, donde todavía creían que la tierra era plana y donde todavía creían que Dios eligió un pueblo en detrimento de todos los demás pueblos de la tierra, a decirme que un precepto escrito por ese hombre prevalece sobre la ciencia y el conocimiento? No, porque esa idea es un dogma, es decir, es una suposición que no se puede discutir. Y por tanto, la persona que está sometida a ese dogma no tiene autonomía. Y por tanto, la comunidad, el Estado, tiene derecho a restablecer su autonomía. Se va a hacer la transfusión, señor, porque lo que usted sostiene no es verdad. Y es lo que dice la Corte. Claro. Básicamente la Corte está representando al Estado y el artículo 5 es muy claro en eso. Ninguna religión puede estar por encima de la ley. Están todas Ninguna debajo de la dogma, ley. Todas Sí. están debajo de la ley. Y en el artículo 4 de la Constitución dice en su última parte, la ley reglamentará la libertad de las personas para disponer de su cuerpo solo con fines científicos o médicos. Concretamente está diciendo no pueden hacer con su cuerpo lo que quieran, ni vos, ni la religión, ni nada de eso. El Estado te está diciendo, si tu vida está en riesgo, te vamos a precautelar tu derecho a seguir viviendo porque la Constitución Nacional nos obliga al respecto. Lo demás pueden discutir donde quieran, pero acá concretamente la Corte Suprema de Justicia dejó un mensaje clarísimo en ese sentido. Yo te decía, esta es una discusión acá jurídicamente que viene allá de los años 90. Sí, esa parte quiero que me cuentes porque la verdad es que yo no recordaba ese evento. Y la jueza Patricia Blasco tuvo que atropellar una vez en el hospital de clínica. O sea, literalmente atropelló y ordenó que se haga la transfusión de sangre en ese lugar porque se estaba negando a hacerlo. Ella precauteló el derecho a la vida, le costó una denuncia ante el jurado de enjuiciamiento también en aquella ocasión, pero ella manifestó en ese sentido, no había nada que hacer en ese sentido, había que hacerlo urgentemente y la ley me amparaba y se sostuvo en eso. A la vuelta de los mensajes nos mudamos a una ciudad que necesita transfusión de decencia a su administración. Necesitamos que venga la Corte Suprema y le ordene al médico transfundir decencia en la administración municipal. En un minutito.